Bueno, vamos entonces a comenzar la segunda clase. Como les había dicho en la clase anterior, hoy vamos a ver con más detalle la epitaxia de bases moleculares y una técnica de caracterización in situ de las películas que se están haciendo, que se están fabricando, que está generalmente asociada a esta técnica de crecimiento, que es la difracción de electrones rasantes de alta energía. Por sus siglas en inglés es RHEED, que quiere decir Reflection High Energy Electron Diffraction. Entonces vamos a empezar con voy a ver una pequeña introducción, voy a volver a hablar con un poco más de detalle de la epitaxia de bases moleculares y después voy a ver las bases, los principios básicos eh, de la difracción de electrones de alta energía. Para ello, entonces voy a recordarles el concepto de red recíproca y lo que se conoce como construcción de Ival, que es muy útil para entender cómo ocurre la difracción de electrones. Aquí un aspecto importante va a ser encontrar la red recíproca de una red 2D. Ya ustedes han manejado la red seguramente en la física del estado sólido o en la difracción de rayos X, la red recíproca de una red 3D. Vamos a ver cómo es la red recíproca de una red 2D. Y aquí vamos a ver cómo es el origen del patrón, cómo se forma el patrón de difracción, que en este caso es un patrón de barras, no es un patrón de puntos, sino de barras. Vamos a ver cuál es el origen de eso. Vamos a ver qué tiene que ver el RIT con las reconstrucciones superficiales, o sea, el cambio que hay en la superficie por el hecho de ser una superficie eh, en, la, en la estructura cristalina. Vamos a ver la relación que hay entre el RIT y la morfología, cómo se refleja la morfología en el patrón de difracción, y vamos a ver el significado de lo que se conoce como oscilaciones de RIT. Y después vamos a ver un caso particular que es el caso de la epitaxia tensionada, que es el caso cuando la epitaxia quiere decir copiar lo que está debajo. Se crece una película con intención de copiar lo que está debajo, pero lo que está debajo, o sea, el sustrato no es exactamente igual y por tanto la película se tensiona. Y eso se puede estudiar con el RIT. Si la tensión es un poquito grande, se puede estudiar con el RIT. Y después, ya que estamos en este asunto, viene muy bien estudiar la difracción de electrones de baja energía, que es una técnica que también está asociada a la epitaxia de bases moleculares y que generalmente muchos equipos de epitaxia de bases moleculares, aparte de la cámara de crecimiento, tienen una cámara de análisis y esta cámara de análisis puede tener un equipamiento para hacer difracción de electrones de baja energía. Bueno, vamos a volver. Esta es lo que les había explicado en la clase anterior, la cámara de crecimiento de epitaxia de bases moleculares. Esto es una cámara de acero inoxidable. La cámara tiene unas fuentes. Aquí hay una de las fuentes que está abierta, tiene el obturador abierto y se está representando aquí como el haz molecular fluye hacia el sustrato. Aquí está el sustrato, aquí está el porte sustrato que generalmente se puede girar para homogenizar la película y muchas veces no queda así de frente, sino queda un poquito de lado. Esta cámara, como les expliqué en la clase anterior y voy a volverles a explicar ahora, está en ultra alto vacío, o sea, en un vacío de alrededor de 10 a la menos 10 torr, milímetros de mercurio, y tenemos un cañón de electrones que produce un haz de electrones que llega más o menos rasante a la superficie y los haces difractados van a parar a una pantalla que está del otro lado. Si ustedes quieren ver, esto sería, en la práctica sería algo así. Esta es la cámara de acero inoxidable. Aquí están las fuentes, ¿no? Aquí están las fuentes. Estos tubos que están aquí son tubos que llevan el nitrógeno líquido para enfriar las regiones entre una celda y la otra para mantenerlas aisladas.
Y aquí tenemos esto que está aquí, sería la pantalla donde hay una cámara para observar el platón de difracción. Y esto que está aquí atrás, que se ve por aquí atrás, sería el cañón de electrones. Por aquí, bueno, además por aquí aquí delante hay un pirómetro para medir la temperatura. Y bueno, están todas las conexiones para alimentar la celda, controlar la temperatura, etc. Fíjense que, bueno, un poco más de cerca, fíjense que después voy a explicar cómo son estas celdas, pero fíjense, estas celdas no pueden tener un poquito de material nada más, porque esta máquina, después que se hace vacío de 10 a la menos 6, uno trata de no abrirla nunca, a no ser que ocurra alguna emergencia, que haya algo que se rompa o que se acabe alguna de las celdas. ¿Por qué razón? Porque una vez que uno está en 10 a la menos 10 o 10 a la menos 11 milímetros de mercurio de presión, eh, para volver a esa presión, si uno abre la cámara, hay que esperar varios días porque hay que calentar la superficie de afuera, las paredes, para que desorban el gas que tienen y se pueda volver a llegar a la superficie. Por tanto, lo que se trata es de tener una cantidad de material suficiente que alcance para un tiempo razonable para no tener que estar abriendo la cámara y cerrándola cada vez, que es una operación bastante complicada y bastante demorada, porque como les explico, hace falta tiempo para que el vacío vuelva a quedar al nivel que uno desea, al vacío de. Bueno, en la clase anterior, y se lo voy a recordar ahora, habíamos visto, lo voy a ver un poquito más rápido, según la teoría de cinética, el flujo que atraviesa un área al interno de un gas es igual, se expresa por esta expresión donde N es la concentración de moléculas y B media es la velocidad media de las moléculas. Por tanto, el flujo depende de la presión de esta manera y nosotros vimos en la clase anterior también que la relación entre la presión y el flujo para distintos gases. Y de aquí se veía que el el monóxido de carbono 10 a la menos 6, que es más o menos esta presión, tiene un flujo, produce un flujo de 4 por 10 a la 14 por centímetros cuadrados por segundo. Ese es un flujo que equivale, si nosotros tenemos, si el monóxido de carbono se va a depositar sobre una superficie 1,00 de un cristal FCC, por ejemplo, que tenga un parámetro de 6 angstrom, parámetro reticular, eso va a producir una monocapa por segundo. Y eso es bastante, sobre todo si uno quiere crecer algo a una velocidad de crecimiento similar a esta. Entonces, por eso hay, como yo les decía en la clase anterior, hay una competencia entre el gas residual y los vapores que uno quiere crecer. Y entonces hay un compromiso. Si uno no tiene tan bajas presiones como en la evaporación térmica, para tener una buena pureza necesita una velocidad de crecimiento alta. Pero si uno quiere tener una velocidad de crecimiento baja, entonces tiene que tener mucho más vacío, mucha menos presión en el sistema. Por ejemplo, a 10 a la menos 9, el flujo del CO, en este caso que hemos tomado como ejemplo, es 100 veces menor. Y para obtener, y entonces ya se pudiera crecer a una velocidad 100 veces menor que una monocapa por segundo. O se podría crecer una monocapa por segundo, pero el flujo del gas residual sería 100 veces menor que eso. Cuando uno quiere hacer epitaxia es una palabra que viene del griego, que epi quiere decir encima y taxis quiere decir en una manera ordenada, pues entonces necesita velocidad de crecimiento pequeña para que las moléculas puedan ordenarse sobre la superficie. Y esa es entonces la razón de la máquina de MB. Para eso existe la máquina de MB, para poder crecer por evaporación térmica con bajas velocidades de crecimiento. Aquí tenemos, para que ustedes tengan una idea de lo que representa esa baja
esa baja presión. Aquí tenemos la longitud de recorrido libre medio con la presión. Y aquí se ve, por ejemplo, si ustedes se fijan, la longitud de recorrido libre medio es esta línea punteada. Si ustedes se fijan, para 10 a la menos 9 o 10 a la menos 10, la longitud de recorrido libre medio de las moléculas es 10 a las 6 metros aproximadamente. Esta es la ecuación que rige eso. Fíjense que la longitud de recorrido libre medio depende del inverso de la concentración, lo cual es lógico. Mientras menos concentración, más pueden recorrer las moléculas sin encontrarse con otras. Y también depende de pi, d es el diámetro de la molécula, pi por d cuadrado sería el área de la sección transversal de la molécula. Sería proporcional al área de sección transversal de las moléculas. Fíjense que mientras menor sea la sección transversal de las moléculas, también va a ser mayor la longitud de recorrido libre medio, porque va a ser menos probable que choque. Pero como ustedes ven, eso da, calculado para el caso del monóxido de carbono, pero los otros gases es un valor diferente, pero más o menos ese es el orden, del orden de 10 a la 6, o sea, 1.000.000 de metros, 1.000.000 de metros sin chocar. O sea que las partículas dentro de la cámara, las partículas del gas residual, están chocando solo con las paredes. Ellas no se encuentran prácticamente nunca. Es un vacío muy alto. Es un vacío muy alto. Eso tiene, no voy a explicar eso en esta clase, se tiene como unas bombas que se llaman bombas iónicas, que tienen unos sublimadores, que lo que hacen es generar ionizan el gas y tienen un potencial muy grande que el gas ionizado lo hacen que se depositen los electrodos. A grandes rasgos. Entonces, en estas condiciones, uno puede asegurar que puede crecer algo, un material con una velocidad de crecimiento pequeña y con buena pureza. Bueno, esta es la forma de una celda. Le llaman celdas de Knudsen, aunque en realidad las celdas de Knudsen son celdas que tienen un orificio pequeño en la punta. Estas celdas no, estas celdas son más o menos cilíndricas. Las celdas que se usan en la epitaxia de gases moleculares. Y aquí ven que este sería el crisol que contiene material que puede ser de nitruro de boro, o puede ser de grafito, de general de un material, o cerámica, en general es un material refractario, y ahí se coloca una cierta cantidad de material que es lo suficiente, como les había explicado antes, para que dure un tiempo antes de gastarse. Aquí alrededor tiene un horno que calienta el material a una temperatura que produzca una presión de vapor, que es la que yo quiero, y aquí hay un termopar que viene empujado por un muellecito y que toca el fondo del crisol para saber la temperatura que tiene aproximadamente la temperatura que tiene el material que vamos a evaporar. Este es un esquema, esto es una vista también esquemática, pero más precisa de una celda. Aquí se ve que tiene la entrada del termopar y aquí tiene lo que se conoce como feed-through, que es una entrada a ultraalto vacío que permite pasar cables y a través de la pared, manteniendo el vacío. Y y por aquí está, por ejemplo, la entrada de los cables que alimentan el horno que calienta la celda. Y esto que está aquí es el crisol donde se pone el material, esto mismo que está aquí, porque este termopar. Esa es una celda típica, ¿no? Esto es una celda típica. Esto puede ser 10 centímetros o algo así. Se ocupa un espacio. Esto es el caso de los MBE que funcionan con fuentes sólidas. Hay otros MBE donde los gases entran por un tubito en forma de gas. Pero en la mayoría, o sea, lo más frecuente es encontrarse estos epitaxias de gases moleculares que tienen fuentes sólidas y que tienen sustratos como este. Después hay algunas cosas. Estas celdas, esta es el flujo, cómo depende el flujo de la celda para esta geometría, que es una geometría cilíndrica. Y aquí lo más interesante es que, bueno, esta presión es la presión de vapor de la sustancia, que en general las presiones de vapor de la sustancia se representan por ecuaciones de este tipo.
El logaritmo de la presión es inversamente, sigue esta ecuación que es inversamente proporcional a la temperatura, mientras mayor, perdón, esto es inversamente proporcional a la temperatura. Es bueno, una constante menos una constante sobre la temperatura. Si la temperatura es más grande, el término se hace menor y por tanto la presión es menor. Al aumentar la temperatura, aumenta la presión de vapor. Y aquí es importante señalar esta teta, que es el ángulo con respecto a la normal de la celda, a la normal de la boca de la celda. O sea, el flujo depende, como el flujo es un poco colimado, la forma cilíndrica de la celda colima un poco el flujo de gas. Fíjense que aquí estamos en un nivel de flujo, aquí los átomos rebotan en las paredes y rebotan también en las paredes del crisol, por tanto, esto colima un poco el gas. Y si uno viene a ver el flujo, depende de esta manera con el ángulo. Aquí el ángulo cero no está puesto aquí estaría la boca de la celda y en la perpendicular no estaría 0, sino 90, pero la idea es la misma. A medida que nos alejamos del centro, el flujo disminuye, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro. Por eso es que también se pone a rotar el sustrato y por eso también que se le da un cierto giro, de forma que el sustrato no esté, digamos, así, paralelo a la boca de la cera, sino que esté un poquito inclinado, de forma tal que al girar el sustrato se homogenice el flujo que recibe de las fuentes, Esto es todo un problema, ¿no? La homogeneidad, que no voy a entrar en esos detalles, pero la homogeneidad, el control de la temperatura, hay toda una serie de cosas que son un poquito de truco, de arte, de lograr unas condiciones en las cuales yo tenga una homogeneidad y que tenga una homogeneidad tanto en temperatura como en flujo. Una vez que uno logra eso, pues puede hacer capas con muy buena calidad y con un espesor muy controlado. Bueno, aquí algunos de los problemas que surgen en la máquina esta de epitalsia de gases moleculares es que hay algunos elementos de los que uno evapora en la máquina que tienen que se evaporan en forma de moléculas poliatómicas. Por ejemplo, los elementos del grupo 5 en los semiconductores 3,5, como el arsenuro de galio, el fosfuro de indio, el nitruro de galio, y los semiconductores y los elementos del grupo 6 en los semiconductores 2,6, como el telururo de cadmio, el sulfuro de cadmio, en general se evaporan como moléculas diatómicas o más. Por ejemplo, el arsénico se evapora como el arsénico 2, el arsénico 4, el azufre como el arsénico 8, el fósforo también tiene una molécula. Y esto es un problema. Esto es un problema porque estas moléculas son poco eficientes a la hora de depositarse sobre el sustrato. A la hora de adherirse al sustrato para formar la película, recuerden que estas moléculas en el cristal no están formando la molécula, por tanto ellas deben disociarse en la superficie o en algún lugar antes de llegar a la superficie. Y eso hace que complica un poco algunas cosas y se hacen unas celdas que no son tan simples como las que les expliqué. Las celdas tienen, esta parte de aquí sería como lo que les expliqué, esta parte de aquí. Es un recipiente con el crisol donde está el material, ¿no? Ahora, después hay un tubo por el cual sale el vapor. Aquí se pone la presión de vapor para que la temperatura para que la presión de vapor sea la adecuada para obtener una cantidad razonable de flujo de material. Se ve un flujo aquí. Y entonces, delante hay el tubo se estrecha o tiene muchos capilares pequeños de forma tal que el gas se hace pasar por esos capilares y eso está calentado a una temperatura mucho más alta para disociar las moléculas. Esa es una celda que se llama celda cracker, porque la celda se utiliza para romper estas moléculas que molestan a la hora de la deposición en el sustrato. Estas celdas se usan generalmente para el fósforo, para el azufre, a veces para el arsénico, y producen un crecimiento más eficiente. Hay otras maneras de obtener átomos. Esta es una, este tipo de celda. Hay otras maneras de obtener átomos en vez de moléculas en la evaporación.
Bueno, esta es más o menos esto que les he indicado ahora, hasta ahora es las características fundamentales de este sistema de crecimiento. Ahora voy a pasar, o sea, como hay tanto vacío, como la cámara está, digamos, tan limpia, pues se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer incidir luz desde afuera y hacer mediciones in situ de reflectancia, por ejemplo. Pero lo más frecuente que uno se encuentra es que la cámara tenga un cañón de electrones de alta energía, y ahora voy a decir qué cosa es alta energía, y una pantalla para ver el patrón o fotografiarlo o filmarlo con una cámara. Bueno, el haz incidente de electrones, y vamos a ver ya lo que es esta técnica de difracción de electrones de alta energía. El haz incidente tiene entre 5 y 100 kiloelectronvoltios, ¿no? Eso es alta energía, se define como alta energía. El camino libre medio de estos electrones dentro de la sustancia, si uno lanza un haz de estos electrones en la sustancia, ellos recorren alrededor de 10 nanómetros. Ustedes me dirán, bueno, entonces si corre 10 nanómetros, esto no es tan superficial. La técnica no. Y por eso es que se hace incidir rasante. Se hace incidir rasante con un ángulo de incidencia con respecto a la superficie de 2 o 3 grados, y entonces esta distancia que está aquí sería la distancia recorrido libre medio, que serían los 10 nanómetros. Pero si este ángulo es solamente de 2 o 3 grados, estos 10 nanómetros lo que exploran es una superficie de alrededor de unos pocos angstrom, o unas pocas décimas de nanómetro. Por eso es que es rasante, porque son electrones de alta energía que penetran bastante el material. Hay que hacerlos incidir rasante para que ellos exploren una superficie de unos pocos angstrom. ¿Qué quiere decir? Una capa atómica o 2 capas atómicas, muy es específicamente para explorar solo la superficie, lo que está pasando en la superficie, donde se están depositando los átomos a medida que crece. Y esto se puede hacer en tanto se está creciendo. Uno va creciendo y va mirando el patrón. Cada cierto tiempo puede encender el cañón de electrones y mirar la pantalla, o quitarle el chute de delante al cañón de electrones y mirar la pantalla y ver cómo está el patrón. Se puede girar la muestra y ver cómo cambia el patrón. Ese es el tipo de cosas que se hace para uno guiarse. Es una de las pocas técnicas de crecimiento que permiten saber lo que está pasando antes de terminar. Porque generalmente en las técnicas de crecimiento uno prepara las condiciones, hace el proceso y después saca la muestra y la mira, y la estudia, la analiza. Esta es una de las pocas técnicas que uno puede estudiar la muestra in situ, en la medida que se crece. Bueno, entonces, aquí, debido a esta configuración, lo que explora el haz de electrones es unos pocos angstrom. Por tanto, es un cristal bidimensional o cuasi bidimensional. Lo que estamos explorando, la radiación, el haz de electrones, ¿no? Que es una onda, ¿no? Los electrones libres, que son una onda, están explorando una superficie bidimensional, prácticamente, porque es lo que están viendo ellos, ¿no? Están viendo una o dos capas atómicas. Entonces necesitamos, para interpretar este patrón, necesitamos la construcción de Ibal. Vamos a utilizar la construcción de Ibal. Y para eso voy a recordar qué cosa es la construcción de Ibal. Aquí tenemos, esta es la energía de los electrones. Como son electrones libres, esta energía es igual a la energía cinética sobre 2m, que es igual a esto que está aquí, y este es el vector de onda. Este es el vector de onda, esta es la energía. Si los electrones tienen mucha energía, el vector de onda es muy grande. ¿De acuerdo? Es muy largo. Entonces, recuerden la ley de Bragg. En 3D. El haz incidente se refleja en este plano, este otro se refleja en este otro plano, se puede ver así según los argumentos de Bragg. Y hay una diferencia de marcha que es 2 veces nuevecita, y esa diferencia de marcha da lugar, cuando esa diferencia de marcha, que 2 veces nuevecita, sea igual al número entero de lambda, tendremos un máximo. Y como son muchos planos, cuando eso no ocurra, tendremos 0.
Eso produce picos para determinados ángulos. Ahí tenemos, si un poquito lo podemos ver así, esto sería el vector de onda incidente K0, que es 2π sobre lambda, que es la definición del vector de onda, por un vector unitario en la dirección del haz. Este sería el vector difractado, que sería 2π sobre lambda por S, que sería el vector unitario, que tiene el mismo módulo que este, pero está en otra dirección. Y este sería la diferencia entre estos vectores de onda, o sea, el delta K. Fíjense que esto es 2π sobre lambda por delta S. Como los vectores G son unitarios, esto se convierte en 4π sobre lambda por el seno de teta por el vector normal al plano que está difractando. Bueno, de aquí se puede ver, y esto no es una demostración. Dos veces voy a hacer cosas que no son rigurosas, y lo quiero decir. Esto, en realidad, la red inversa de una red 3D es la transformada de Fourier de la red 3D. Esa es la realidad. El que no esté familiarizado mucho con la transformada de Fourier puede pensar esto de la manera siguiente. Este vector delta K, es un vector que tiene, que no está en cualquier dirección porque no hay planos en cualquier dirección, está siempre normal a un plano, ¿no? Y tampoco tiene cualquier valor, porque solamente tiene un valor cuando 2D se necesita es igual a m lambda. Por tanto, este delta K es un vector cuyo extremo va a determinados puntos. El ángulo varía y el tamaño del vector también varía, de forma tal que el extremo de este vector delta K describe una red de puntos. Esa red es la red recíproca. Esa red de la red recíproca. Y esa es el hecho de que eso coincida con la red recíproca, es lo que se conoce como la ley de Bragg. O sea, estos vectores K tienen solo valores discretos, dependencia con teta, en la dirección. Es normal los planos difractados y nosotros podemos dibujar, es lo que les había dicho, podemos dibujar una celda, una red de puntos a partir del extremo de ese vector. Entonces, vamos a suponer que ya tenemos la red de puntos. Esta es la red de puntos del espacio inverso. Esta es la red, esta es la transformada de Fourier de la red directa. Y esto es el plano, un plano con z igual a 0. Este plano que está aquí representado es con z igual a 0. Este sería el origen de la red, de esa red. Esto sería el punto de la red 0,1. Este sería el 1,0. Este sería el 2,0. El 0,2, el 1,1. El 1,1 estaría aquí. Y así. Se cumple la ley de Bragg para el espacio inverso, que quiere decir que el delta K es igual a un vector de la red recíproca. El delta K es igual a un vector de la red recíproca. Y se cumple que la difracción es un proceso elástico, que quiere decir que el módulo del vector incidente es igual al módulo del vector difractado. Se cumple eso también. Esas dos cosas dan como consecuencia la construcción de Ibel. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros vamos a hacer incidir el haz incidente K0 en esta dirección. Entonces agarramos, en la construcción de Ebert, agarramos el vector K0 y ponemos su extremo en el origen de la red recíproca. Y la dirección del vector en la dirección que tiene el haz con respecto a la red. ¿De acuerdo? Entonces, ese vector va a definir una esfera en la cual tiene que estar cualquier vector difractado, porque los vectores difractados tienen el mismo módulo que el vector incidente. Por tanto, cualquier vector difractado que yo pinte a partir de este origen va a tener que terminar en esta esfera, que es la esfera de Ibal. En este caso particular, pero además tiene que cumplirse la red, la ecuación de Bragg para el espacio inverso, esto que está aquí. Por lo tanto, el vector que parte de aquí tiene que estar en la esfera, pero además la diferencia entre el vector incidente y el vector difractado tiene que ser
un vector de la red inversa. Por tanto, en los vectores de la red, los vectores difractados tienen que cumplir dos condiciones: que terminen sobre esta esfera y que terminen en un punto de la red recíproca. Por ejemplo, en este caso particular no va a haber difracción. Este vector K0 no produce difracción, por lo menos en este plano. No sabemos si en el plano, porque estoy pintando en el plano con z igual a 0. En este plano no produce difracción. No sabemos si en el plano perpendicular, en un plano diferente, sí. Pero en este plano no produce difracción. ¿Por qué? Porque no hay ningún lugar donde la esfera de Ival coincida con un punto de la red inversa. Y es lo más frecuente. Si yo hago incidir un haz con un vector de onda determinado sobre un monocristal, lo más probable es que no tenga difracción, porque tiene que cumplirse, tiene que ser que la dirección del vector y el módulo del vector sean tales que den lugar a difracción en algún plano. Y esto luego ocurre aquí. Ahora, por ejemplo, si yo hago el vector, le cambio un poco la dirección, el mismo vector, pero le he cambiado la dirección, ahora sí, ahora este vector puede haber difracción en estos puntos y en este punto y en este punto. Puede haber difracción en varias direcciones. ¿Por qué? Porque la esfera de Ival coincide con los puntos de la red inversa. Por eso, en general, cuando yo tengo un haz incidente, yo tengo que agarrar el cristal y girarlo hasta ver que obtenga la difracción, que es lo que hemos hecho aquí. Hemos cambiado la dirección del vector y obtener. Esa es la manera de visualizar la difracción en un cristal. Es la manera de difracción. Repito, colocamos el vector de onda inicial del haz, de los rayos X, y son rayos X, pero en este caso son electrones. El vector de onda de los electrones de forma tal que su extremo vaya al origen de la red recíproca. Y trazamos una esfera. La dirección de los haces difractados será en la dirección en que la esfera coincida de los vectores que, partiendo del mismo origen que el vector incidente, vayan a puntos donde la red recíproca, los puntos de la red recíproca coincidan con la esfera de Ival, como en este caso. Entonces vamos a ver qué es equivalente a esto. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, un poquito, otra vez más o menos de lo mismo. Yo tengo aquí este vector incidente y este vector incidente no genera ningún vector difractado, porque no hay ningún lugar en que la esfera de Ival se solape con un punto de la red inversa. Ahora yo voy a poner el vector un poco más grande. Ahora no voy a cambiar la dirección, lo que lo puse un poco más grande. Y aquí ahora se ve que sí puede haber un vector difractado en esta dirección. O sea, uno puede lograr la difracción a partir de una dirección, cambiando el módulo del vector, o a partir de un módulo dado, cambiando la dirección del vector. Entonces, ahora esa es la conducción de Ival, que nos sirve para la difracción, de cualquier difracción, la difracción de electrones, o la difracción de rayos X, ¿no? No sirve para eso. Ahora, tenemos otro problema aquí, que nosotros no vamos a lidiar con una red tridimensional. En el caso de la difracción de electrones rasantes, lo que vamos a tener es una red 2D, porque los electrones interactúan con una película prácticamente bidimensional en la superficie. Por eso esto es una técnica específica de la superficie. ¿Y qué pasa? Bueno, la transformada de Fourier de una red 3D es otra red 3D. Pero la transformada de Fourier de una red 2D no es una red 2D, ni es una red 3D. Ahí es donde viene el asunto. Por ejemplo, vamos a poner el caso 3D. Yo tengo esta red. Que esta es una estructura, por ejemplo, del teluro de zinc. O del cianuro de galio. Es la estructura de la blenda de zinc. Esta estructura es una estructura cristalina que está formada por una red FCC. De acuerdo con lo que ustedes estudiaron en física de estado sólido, la red FCC tiene una red inversa BCC, centrada en el cuerpo. Esta sería la red inversa correspondiente a la red FCC de esta estructura cristalina, ¿no?
Bien. Este es el vector de la red inversa. Estos son los índices de Miller. Estos son los planos de la red, perdón, estos son los vectores de la red recíproca. Y aquí, bueno, como les digo, el vector A se calcula con los vectores A, B y C de la red directa. A minúscula son los vectores de la red directa y los vectores con minúsculas son los de la red directa y los con mayúsculas son los de la red inversa, y así uno puede determinar de la red directa la red inversa. Esto es como hacer la transformada de Fourier, ¿ves? Esto es como hacer la transformada de Fourier, que no es de una función, es la transformada de un arreglo periódico. ¿Mm? Por tanto, tampoco es continua, tampoco es continua. Bueno, y tenemos este resultado. Haciendo esos cálculos se obtiene que para una red cúbica simple se obtiene también una red cúbica simple. Para una red FCC se obtiene una BCC. Para una red BCC se obtiene una FCC. Esta es la ley de Bragg en el espacio recíproco, como lo que habíamos dicho. Entonces, el asunto está que la transformada de Fourier en 2D no es una red de puntos. Es una red compuesta por barras. Si yo lo que tengo es esta red directa, que esta es una celda de la red directa, plana, ¿no? Esta es la superficie del cristal, ¿no? La red inversa de eso no es una red de puntos, es una red de barras. Si la superficie es horizontal, las barras están dirigidas en la dirección vertical. Esto que está aquí no es exactamente la red directa, esto sería un corte transversal de la red inversa. Esto sería, aquí habría una red FCC directa que produciría una red inversa que tendría unas barras en estos lugares de aquí. Ese es el resultado, se puede ver de muchas maneras. Yo voy a tratar de ilustrarlo. Lo que voy a hacer no es riguroso, pero es ilustrativo. Vamos a suponer que tengo una red directa, que es esta. Los vectores son A, B y C. Son los tres vectores de traslación de esta red directa. Y tengo la red inversa, como esta es cúbica, tomado el caso de una red cúbica para simplificar, esta sería también una red cúbica, la red recíproca, y tendría los vectores 2pi sobre A, 2pi sobre B y 2pi sobre C. O sea, sería también una red cúbica, pero en el espacio recíproco. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo yo hago de esta red directa tridimensional una red directa dos-dimensional, bidimensional? Bueno, si yo hago C, que es este vector de esta aquí, lo hago tender a infinito, entonces me quedo con un solo plano cristalino. Porque el próximo hacia arriba estaría en el infinito y el próximo hacia abajo estaría en menos infinito. Por lo tanto, yo puedo construir de una red 3D, puedo construir una red 2D haciendo C, uno de los parámetros igual a infinito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la red inversa si yo hago C igual a infinito? Si yo hago C igual a infinito, yo tendría, esta es la red inversa. Si este C vale infinito, quiere decir que la distancia entre los puntos de la red inversa se hace cero o tiende a cero. O sea, yo tendría una red que está formada por infinitos puntos cuya distancia tiende a cero. Eso nos da la idea que puede ser una línea recta. Como que si los puntos se concentraran, se apeñuncaran uno encima del otro y formarían una red como esta que está aquí. O sea, para empezar el análisis de cómo se ve el patrón de difracción de electrones, una red directa en 2D da una red inversa compuesta por barras en la dirección perpendicular a la red directa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a suponer que tenemos que esta, voy a ver ahora en lo que queda, después voy a detenerme,
en lo que queda de la primera parte de la clase voy a ver el origen del patrón de difracción. Supongo que esta es la superficie. Aquí en el plano de la pantalla que ustedes están mirando está la superficie de crecimiento, la superficie de la muestra. Y esto que está aquí son las líneas, las barras de la red inversa, que están saliendo hacia afuera. Yo estoy pintando un corte. Cada punto de esto azul, cada esferita azul representa el diámetro de una barra que está saliendo hacia fuera de la pantalla. Bien, hacia afuera de la pantalla. Esa red recíproca se puede caracterizar o por una celda simple cuadrada, que es esta que está aquí. Fíjense que con esta celda yo puedo reproducir todo esto que está aquí. La repito, reproduzco todo. Esta sería la celda elemental primitiva de esta red inversa. Y esto o puede también estar representada por esta celda que no es primitiva, que es una celda centrada, un poco más grande. Cualquiera de las dos. Y yo tengo, estas son las direcciones del cristal. Esta es la dirección 100, esta es la dirección 110, esta es la dirección 010 y esta es la dirección -110, ¿no? He tomado el parámetro A del cristal en esta dirección, ¿no? Y esto, recuerden, los puntos azules son la sección transversal de las barras que están saliendo de la superficie. Entonces yo voy a hacer mi construcción de Ewald. Voy a mandar, esto que está aquí sería, vamos a suponer que este punto azul que estoy señalando es el origen de la red recíproca. Y este vector que he dibujado aquí es un vector de la red recíproca. Desde luego, este vector viene de aquí hasta aquí, pero también viene de aquí hasta un poco más adelante, porque esto no es un punto, esto es una barra. Por tanto, un vector de la red recíproca aquí sería un vector que sería, si yo el extremo lo desplazo perpendicularmente a la pizarra, pues yo estaré recorriendo esa barra, ¿no? De alguna manera estaré recorriendo esa barra. Y todos esos son vectores E. Entonces voy a incidir, este es mi incidente de electrones en esta dirección. En la dirección ahora 010. ¿Bien? Voy a hacer incidir. Fíjense que lo he puesto grande, el vector de onda. ¿Por qué? Porque son electrones de alta energía. Son electrones de alta energía. Como el vector de onda es grande, el módulo del vector de onda es grande, entonces la esfera de Ewald, en la región de unas cuantas parámetros de la red recíproca, más que una esfera es un plano. Es una esfera, pero esa esfera, las barras no son perfectamente finas, por el problema de las oscilaciones de la red, por todo lo que quiera, ni la esfera misma es exactamente, tiene un espesor cero, esa carón esférico, porque el vector de onda, el haz no es completamente monocromático. Por lo tanto, esta esfera de Ewald toca varias barras. Entonces, yo tengo aquí las condiciones que dan lugar a la construcción de Ewald. K, el módulo del vector difractado tiene que ser igual al módulo del vector incidente y el vector G es igual a delta K. Por lo tanto, ya podemos saber que los vectores difractados, o sea, este vector que va desde el origen hasta esta barra, uno que va del origen hasta esta barra, uno que va del origen, que no los he pintado, hasta esta barra, uno que va del origen hasta esta barra. Ya cuando me separe un poco, ya la esfera de Ewald deja de coincidir con los puntos, porque ya ella en realidad es una esfera y los puntos están alineados en un plano. Pero unos cuantos si ve, es algo como esto. Es algo como esto. La esfera de Ewald agarra una región de barra y por tanto yo veré vectores de onda que están en esta dirección y otros que están un poco inclinados hacia arriba y hacia abajo. O sea, yo veré, si yo pongo en una pantalla que esté aquí detrás, yo veré algo como esto. Estos son en toda esta dirección va a verás difractado. Esta es la visualización de las barras estas que están aquí, se ve en el patrón en la pantalla como eso que está ahí.
¿Qué pasa si ahora yo en vez de ir en la dirección 010, me pongo en la dirección 110? ¿Qué cosa veré? Bueno, cuando yo haga incidir, vamos a suponer que este es el origen igual, yo haga incidir el vector de onda aquí, pues entonces la esfera de Ewald me quedará aquí. Y la distancia entre las barras, fíjense que esta distancia entre las barras es más chiquita que esta. Por tanto, se ve de esta manera. Girando el cristal, porque lo que se gira en realidad en la máquina MBE no es el haz, sino es el cristal, el haz está fijo y el cristal se gira, pues yo podré ver los diferentes azimuts. Y con eso puedo analizar cómo es la estructura cristalina, cómo es la red recíproca en todo ese cristal. Entonces, esta es los principios básicos de la difracción de electrones de alta energía. Y esta es la forma en que se forman los patrones. Vamos a detenernos aquí. Bueno, aquí ven el esquema, ¿no? Este es el haz incidente, este ángulo es pequeño, y aquí están las direcciones de los haces en la pantalla que forman estas barras que se ven aquí. Vamos a detenernos aquí, entonces en la segunda parte de la clase vamos a ver qué se puede hacer con esto. Vamos a ver cómo se estudian las reconstrucciones superficiales, vamos a ver cómo se estudia la morfología, vamos a ver cómo se estudia las oscilaciones del río, o sea, la velocidad de crecimiento, utilizando el patrón de difracción de electrones rasantes de alta energía. Bueno, nos vemos en un